Liván Hernández, uno de los lanzadores cubanos más recordados en la historia reciente de las grandes ligas, ha generado polémica tras ofrecer declaraciones directas y críticas sobre el sistema de retiro en MLB. El ex-pitcher, campeón de la Serie Mundial de 1997 con los Florida Marlins y reconocido como jugador más valioso tanto de la Serie de Campeonato como del Clásico de Otoño, compartió su opinión sobre cómo las ligas manejan los beneficios de los jugadores una vez que se retiran de la actividad profesional. Según Hernández, el proceso no es tan favorable como muchos imaginan, y aseguró que existe una estructura financiera que termina perjudicando a varios peloteros que dedicaron años a la liga. A lo largo de su carrera de 17 temporadas, Hernández lanzó para 9 equipos y dejó registros que lo colocan entre los jugadores más consistentes de su generación. Participó en 519 juegos, acumulando 178 victorias y 177 derrotas, con una efectividad de .444 y 1.976 ponches, además de 2 apariciones en el Juego de Estrellas. Su durabilidad y presencia en la lomita lo convirtieron en una figura respetada, especialmente por su capacidad de competir en momentos decisivos. Sin embargo, al hablar del retiro, Hernández fue contundente al afirmar que el sistema está diseñado de manera que muchos jugadores no logran acceder a los beneficios completos. Explicó que existen 2 formas principales de recibir dinero después de dejar el béisbol, una financiada directamente por MLB y otra similar a un plan de pensiones en el que participan jugadores y organizaciones. El punto que más criticó fue la estricta condición de tiempo de servicio, que determina quién puede recibir el retiro y quién no. Según él, muchos jugadores son dejados en libertad justo antes de cumplir el tiempo necesario, lo que les impide cobrar lo que les corresponde. Hernández también citó los casos de otros jugadores cubanos, mencionando que a algunos no se les permitió completar los meses requeridos para calificar al retiro, lo que consideró injusto y parte de un sistema que favorece a la liga antes que al atleta. Pese a haber ganado una fortuna estimada en más de $53 millones durante su carrera, aseguró que su intención no es hablar de dinero, sino exponer una realidad que, según él, afecta a muchos ex-peloteros que no tuvieron contratos millonarios y hoy enfrentan dificultades tras su retiro del béisbol. Enrique Díaz, una figura emblemática del béisbol cubano, recordó una anécdota que vivió en sus primeros años dentro de Industriales, una experiencia que lo marcó y que hoy cuenta con humor, pero que en su momento significó una verdadera lección. La historia ocurrió en el Estadio Latinoamericano, escenario donde el ambiente puede llegar a niveles de intensidad difíciles de describir. Allí compartió terreno con 2 íconos del cuadro azul, Germán Mesa y Juan Padilla, jugadores con enorme influencia en la defensa del equipo capitalino. Díaz relató que, en sus inicios, veía cómo Mesa y Padilla utilizaban señales discretas antes de jugadas claves, especialmente en posibles dobles matanzas. Se tocaban la oreja o la nariz para indicar quién debía cubrir determinada posición en la jugada. Él, todavía joven y con menos experiencia, pensó que aquel detalle era exagerado. Entre risas, les dijo que no hacía falta tanta complicación y que podían avisarse simplemente hablando. Sin embargo, la respuesta que recibió fue tan directa como reveladora. Mesa y Padilla, conocedores del ambiente del latino lleno, le respondieron que, cuando le tocara jugar en un estadio abarrotado, entendería por qué era necesario comunicarse así. Le dijeron que callara y observara, porque él todavía no sabía lo que era tratar de escucharse entre miles de personas gritando al mismo tiempo. Y tuvieron razón. Con el tiempo, cuando Enrique finalmente jugó como titular en partidos decisivos, vivió en carne propia la dificultad que implica comunicarse verbalmente en ese ambiente. Descubrió que, de la segunda base al campo corto, simplemente no se escucha nada. Aquella experiencia no solo lo hizo reconocer su error, sino también valorar aún más la precisión y la inteligencia defensiva que caracterizaban a Mesa y Padilla, 2 referentes de su época. Con los años, Enrique Díaz construyó una carrera brillante, acumulando 2.378 hits en 26 series nacionales, con 270 dobles, 99 triples y 31 jonrones, además de haber sido parte del equipo nacional en eventos históricos. Sin embargo, esa lección temprana le recordó que el béisbol no solo se juega con talento, sino también con conocimiento, comunicación y respeto a quienes ya dominan el
Yadir Drake volvió a estar en el centro del debate luego de expresar públicamente que su ausencia en la selección nacional no se debe a razones deportivas, sino personales. El pelotero, una de las figuras ofensivas más reconocidas que regresó a la pelota cubana tras la llamada apertura, aseguró que su relación con la dirección del equipo Cuba atraviesa un punto crítico, especialmente por un conflicto directo con Germán Mesa, actual responsable del conjunto. Según Drake, su talento y disposición para representar al país no están en cuestión, sino que existe un veto explícito proveniente del dirigente. El jugador, conocido como La Pantera, señaló que en el interior del béisbol cubano se sabe que él está fuera de las convocatorias porque Mesa no lo desea en el grupo. Remarcó que no tiene problema con ningún otro integrante del sistema, ni con la federación, y que siempre mostró respeto por la camiseta nacional. Sin embargo, afirmó que Mesa tiene la influencia suficiente para determinar quién entra o quién queda excluido de los principales equipos internacionales. Drake explicó que la tensión se acentuó tras el Premier 12 de 2024, cuando dio positivo en una prueba antidopaje. Según su versión, lo ocurrido se debió a un tratamiento médico que no reportó adecuadamente. Reconoció el error administrativo, pero rechazó la idea de que se tratara de un intento de obtener ventajas. Aseguró que la situación fue usada como argumento perfecto para justificar su marginación, lo que, según él, era un deseo previo del director. El jardinero sostuvo que, a pesar de la sanción, su rendimiento en ligas internacionales y en el propio campeonato cubano evidenció que estaba en plena capacidad para aportar. De hecho, durante su regreso al béisbol nacional, fue uno de los bateadores más constantes y líder dentro de los equipos donde participó. Sin embargo, esto no pesó lo suficiente para ser incluido nuevamente en el equipo Cuba. Drake dejó claro que su intención nunca ha sido crear polémica, pero que no seguirá guardando silencio ante algo que considera injusto. Su mensaje es firme, quiere representar a su país, pero entiende que, mientras Germán Mesa tenga la última palabra, sus oportunidades están cerradas. El conflicto continúa y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre favoritismos, manejo interno y transparencia en el proceso de selección de jugadores en el béisbol cubano. Los Dodgers de Los Ángeles han logrado algo que muy pocos equipos han conseguido en la historia moderna del béisbol: conquistar 2 series mundiales de manera consecutiva. Su victoria más reciente frente a los Blue Jays en 7 juegos no solo consolidó un dominio deportivo, sino que reavivó un debate que viene creciendo en las oficinas de Major League Baseball: la posibilidad de establecer un tope salarial. Este logro ha sido posible gracias a un modelo financiero sólido, respaldado por un lucrativo contrato televisivo y el uso inteligente de salarios diferidos, como el acuerdo que sellaron con Shohei Ohtani. Para algunas franquicias, este tipo de poder económico representa una ventaja descomunal que rompe el equilibrio competitivo del deporte. Con el convenio colectivo vigente programado para expirar en diciembre de 2026, las grandes ligas se acercan a una nueva negociación entre propietarios y jugadores. Los dueños de equipos de mercados pequeños argumentan que el sistema actual favorece exclusivamente a organizaciones con grandes ingresos como Dodgers, Yankees o Mets, quienes pueden asumir sin problema las multas del impuesto de balance competitivo. Mientras tanto, franquicias como los Marlins operan con nóminas muy por debajo de los 100 millones, creando una brecha que parece expandirse cada temporada. Sin embargo, el sindicato de jugadores mantiene una postura firme, rechaza completamente la idea de un tope salarial. Para ellos, implementar uno limitaría el principio de libre mercado que tanto ha costado defender y crearía restricciones que podrían afectar los contratos futuros. Tony Clark, quien encabeza el sindicato, sostiene que el tope salarial no impulsa el crecimiento del deporte, sino que protege las ganancias de las franquicias. En medio de esta discusión surge la voz de Orlando "El Duque" Hernández, ex lanzador y figura de gran peso en la historia reciente del béisbol. Su opinión es clara: el problema no es que algunos equipos gasten demasiado, sino que otros no gastan lo suficiente.
Para él, la solución es establecer un salario mínimo obligatorio para las plantillas, asegurando que todos los propietarios inviertan en talento y desincentiven la práctica de renunciar a competir para ahorrar dinero o buscar mejores posiciones en el draft. El próximo acuerdo laboral podría entonces inclinarse hacia un punto intermedio, sanciones más severas para quienes excedan el límite de gastos y al mismo tiempo una obligación mínima de inversión que impida que ciertos equipos se mantengan al margen de la competencia real. En ese balance podría estar la clave para preservar la esencia competitiva de MLB. Andy Pagés ha inscrito su nombre en la historia del béisbol cubano con una hazaña que pocos podían anticipar a tan temprana edad. Con apenas 24 años, el jardinero pinareño se convirtió en el pelotero cubano más joven en ganar 2 series mundiales en las Grandes Ligas, luego de que los Dodgers de Los Ángeles conquistaron su segundo título consecutivo al imponerse en un dramático 7º juego frente a los Blue Jays de Toronto. La definición del campeonato se selló en el 11º episodio, pero la jugada que mantuvo viva la esperanza angelina fue suya. Una atrapada crucial en el jardín central, en la 9ª entrada, con las bases llenas y 2 outs, que evitó que Toronto caminara al título con un sencillo. Ese lance, ya recordado por la afición, consolidó su papel como pieza determinante en la defensa. Con este logro, Pagés entra en un grupo selecto. Es ahora el 9º cubano con al menos 2 anillos de campeón y uno de los pocos que ha logrado títulos consecutivos. Nombres legendarios como Orlando el Duque Hernández, Bert Campaneris y Tony Pérez forman ese club exclusivo. En su caso, el mérito crece por haberlo alcanzado durante sus primeras 2 campañas completas en MLB, algo inédito entre los jugadores nacidos en la isla. En la temporada regular, tuvo cifras que lo colocaron entre los cubanos más productivos del año: 27 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas, 154 hits, 27 dobles, 14 bases robadas y un notable impacto ofensivo pese a ser un jugador en pleno desarrollo. Aunque su rendimiento en la postemporada fue discreto, su capacidad para responder defensivamente en el momento más crítico aseguró que su nombre quedara grabado en la memoria de los fanáticos. Pagés también forma parte de un pequeño grupo de bateadores cubanos capaces de registrar una campaña con más de 150 imparables, más de 25 jonrones y más de 85 impulsadas antes de cumplir 25 años. Solo José Canseco había logrado algo similar en 1988. De cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026, el pinareño expresó su disposición a representar a Cuba, siempre que cuente con la autorización de su organización. Su declaración abre la puerta a un posible reencuentro deportivo con la camiseta nacional, tras una carrera que comenzó cuando decidió emigrar en 2017 para perseguir su sueño en las Grandes Ligas. Su presente es ya histórico, su futuro aún más prometedor.